¿Qué es la Biblia? ¿Un libro sagrado? ¿Un libro especial? ¿O un libro? ¿Qué es? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Aure, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Este es un estudio bíblico espectacular. Como ya les había comentado en el video de bienvenida, yo soy cristiana, soy adventista del séptimo día y cuando nosotros queremos que un amigo, una amiga, personas que conocemos, conozcan más acerca de Dios, nosotros iniciamos un estudio bíblico y ese estudio es el que vamos a empezar el día de hoy. Bien, no importa en sí la religión que tú tengas, lo más importante aquí es que puedas conocer a Dios más, un poquito más de lo que ya lo conoces. Bien, y partiendo de ello, poder tomar mejores decisiones en la vida. Bien, este bíblico consta de 20 lecciones y el día de hoy vamos a iniciar la lección número 1, bien, que se trata acerca de la Biblia. La pregunta de hoy es, bueno, vamos a seguir 6 preguntas, pero la primera como tema es, ¿qué es la Biblia? En sí, la Biblia menciona que es la palabra viva de Dios. En sí, la Biblia es la revelación de Dios. Bien. Ahora, antes de poder iniciar con este estudio bíblico, les voy a pedir por favor que pongan stop al video y que puedan traer su Biblia. Sí, la palabra de Dios, porque de hecho tenemos que estudiar la Biblia, este estudio bíblico, con su Biblia al costado, para que no solamente se puedan basar en lo que yo les pueda decir, sino que ustedes mismos puedan corroborar con su Biblia, la que ustedes tengan en su casa, porque la palabra de Dios no es distinta independientemente de la religión que uno tenga, sino es la misma. Bien, entonces traigamos la Biblia, por favor. Bien, ahora que ya tenemos nuestra Biblia con nosotros, vamos a dar inicio a este estudio bíblico, pero no sin antes hacer un pequeño hincapié. Este estudio no es un estudio de matemáticas, no sé, de ciencias, de clases que puedan tener ustedes, de inglés, chino mandarín o no sé, cualquier curso que ustedes deseen. No lo es. Este es un estudio muy pero muy especial. Es la palabra de Dios. Así que por lo mismo, no es un libro cualquiera en realidad, sino es la revelación de Dios al hombre. Entonces, vamos a pedir a Dios el conocimiento necesario para poder comprender su santa palabra. Es decir, al iniciar siempre cualquier estudio o cualquier lectura de la palabra de Dios, siempre tenemos que pedir conocimiento a Dios para poder comprenderlo. Porque de otra manera, si no oramos, y ahí voy, ¿qué es orar? Pueda que ustedes o muchos de ustedes no sepan el significado de esa palabra. Ese es un tema que más adelante lo vamos a ver. Pero por lo pronto les voy a decir, la oración es la comunicación que tenemos con Dios. Es decir, en nuestras propias palabras, sin repetir siempre lo mismo. No, es lo que yo siento, es lo que, cómo me siento, cómo me expreso hacia Dios, si estoy agradecida, si siento que me falta algo, porque no solamente se ora para pedir, sino también para agradecer a Dios. Bien, por lo pronto, la oración es la comunicación, la relación así estrecha que tiene Dios con nosotros, los hombres. Bien, entonces vamos a pedir sabiduría, conocimiento a Dios mediante su palabra para que nos pueda dar ese conocimiento que necesitamos mediante la oración. Para ello vamos a inclinar un poco el rostro, que significa reverencia hacia Dios, y cerramos los ojitos. Bien. Bendito Padre, maravilloso Dios, gracias Señor por este grandioso día que usted nos ha regalado. A la vez, quisiera pedirle Señor por cada uno de los amigos, amigas, hijos suyos Señor que están viendo este video, que usted pueda abrir sus corazones Señor, para que así puedan comprender su santa palabra de la única manera que usted desea que ellos comprenden Señor.
Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Todo ello se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, así de sencillo. Una oración simple pero precisa. Bien, entonces vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Entonces, ya partiendo de que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, vamos a ir con la pregunta número 1. Son 6 preguntas para poder ir aprendiendo acerca de la Biblia. Y la pregunta número 1 es, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Es decir, ¿quién inspiró la Biblia? Bien, entonces, para ello vamos a ir a nuestras Biblias a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo está en el Nuevo Testamento, así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Segunda de Timoteo. Bien, Segunda de Timoteo. Bien, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bien, el versículo 16. Solamente nos vamos a quedar hasta la primera oración, que dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, hasta la coma, bien, porque esta es justamente la respuesta, hasta ahí nada más. Entonces dice, la pregunta, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Quién inspiró la Biblia? La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? En 2 de Timoteo 3:16 nos responde. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dios. Dios realmente inspiró las Sagradas Escrituras. Bien, ¿y cómo así? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo así? Dios inspiró las Sagradas Escrituras mediante los profetas y personas de diferentes orígenes y en distintas circunstancias. ¿Ok? A estas personas Dios les inspiró. ¿Ok? Bien, entonces hemos terminado con la pregunta número 1. Ya sabemos que quien inspiró las Sagradas Escrituras fue Dios y el hombre. Bien, en este caso los profetas. Ahora, vamos a ir con la pregunta número 2. Dice, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes recibieron esa revelación? Creo que ya lo acabamos de decir, pero sin embargo vamos a estar para ver bien claro, porque la Biblia es súper clara. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Busquemos. También está en su Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sí. Bien, dice la palabra del Señor. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Mediante los profetas. Entonces, nuestra respuesta ahí sería, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes? Los profetas, ¿verdad? Bien. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quiénes fueron los profetas? Los profetas fueron personas que en realidad fueron elegidas por Dios, escogidas, elegidas por Dios. ¿Y cómo así? Dios les transmitía lo que quería que los profetas supiesen mediante visiones, mediante sueños. Y así él los transmitía, ya sea al rey de la época o a las personas que Dios les pedía que los transmitiese. Bien, ahora, estos acontecimientos, estas visiones que los profetas tenían y que daban a conocer, que como ejemplo, que supongamos que sea a un rey que le daba a conocer esa visión o ese acontecimiento que iba a suceder, se le llama profecía. ¿Por qué? Porque fue dicha por un profeta que dicha profecía, dicho acontecimiento sucedería en un
futuro en aquella época. Ahora, no solo se trata de en aquella época, sino también hay profecías que fueron para la época antes de Jesús, en el nacimiento de Jesús, y hay profecías que son aún para nuestro futuro. Sí, que aún no se han cumplido. Y más adelante los vamos a ver qué tipo de profecías son ellas. ¿Ok? Entonces, llamamos a profecía a los acontecimientos que los profetas daban a conocer. Bien, eso es una profecía y fueron los profetas a quienes Dios permitió que recibiesen esa revelación. ¿Ok? Bien, vamos por la pregunta número 3. ¿A qué se compara la Biblia? La Biblia, ¿a qué se compara? Para ello vamos a la palabra de Dios nuevamente y vamos a buscarlo en el libro de Salmos. El libro de Salmos está en el Antiguo Testamento. Como una pequeña información, la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿bien? Y dividida en 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Posiblemente ya lo sepan, pero no está de más hacer un pequeño hincapié, que cuenta con 66 libros dentro del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ambos suman 66 libros. Bien, vamos a ir a Salmos, que está en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 119, versículo 105. Bien. ¿105? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se compara la Biblia? Vamos a verlo. Dice la palabra del Señor, lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Wow, qué grandioso realmente. Entonces, ¿a qué se compara la Biblia, la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies, ¿no? Tu palabra. Entonces, realmente se compara a una lámpara. Wow. Pregunta, ¿cuándo usamos nosotros una lámpara? Realmente la usamos cuando todo está oscuro, ¿no? Cuando queremos una luz dentro de la oscuridad. Entonces, es justamente ello. La palabra de Dios es una luz. Exacto. Es una luz en nuestro camino, ¿verdad? Es una luz, una guía. Es una luz en nuestro camino. Entonces, la Biblia se compara a una lámpara. ¿Bien? La lámpara es una luz en nuestro camino. ¿Bien? Es una guía para nuestra vida. ¿Ok? Porque la Biblia es maravillosa realmente. Nos da consejos y ahora justamente vamos a hablar de ello. ¿Bien? Entonces, la Biblia es una guía para nuestra vida. Pero respondiendo a la pregunta, ¿a qué se compara la Biblia? Se le compara a una lámpara. ¿Bien? Bien, ahora vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? ¿Qué beneficio nos puede dar el hecho de estar estudiando la palabra de Dios? ¿Qué beneficio? Bien, para ello vamos a volver. ¿Se acuerdan el primer pasaje que vimos, que fue 2 de Timoteo? Bien, vamos a volver a 2 de Timoteo. Esta vez vamos a leerlo completo. Bien, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 16. Perdón, disculpen. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Ok? 2 de Timoteo, porque hay primera y segunda. ¿Ok? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Wow.
Entonces, si nos enfocamos en el capítulo, en el versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? De alguna u otra manera, en realidad es la perfección como persona a los ojos de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad de que, volvemos al 16 y dice, teniendo la capacidad para reprender, quizá poder regañar a alguien, pero no gritando, no enojándonos, sino con mucha sabiduría. Bien, y cómo así realmente poco a poco Dios nos va a ir puliendo de tal manera que nosotros podamos dejar ese carácter que hemos tenido antes. De repente si hemos sido muy impulsivos, rápidamente nos llenamos de ira, pues Dios va a obrar mediante su Espíritu Santo a nosotros. Va a obrar, definitivamente lo hace mediante el Espíritu Santo, pero solo si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios. Bien, entonces nosotros vamos a tener esa facilidad de poder enseñar, reprender sin ira, corregir y poder instruir en justicia a quienes, si de repente aún no eres mamá, aún no eres papá, si de repente eres un joven, independientemente de la edad que tengas, poder instruir a tus sobrinos, sobrinas, hijos e hijas más adelante en justicia, ¿no? Poder corregir también. Eso es algo tan maravilloso. Entonces, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? En realidad, la perfección a los ojos de Dios. Eso. ¿Y quién no quiere ser perfecto? Pues realmente todos nosotros quisiéramos ser perfectos. Realmente no lo somos, pero lo podemos ser a los ojos de Dios si nos dejamos instruir por su palabra, porque todo parte de la palabra de Dios. Bien, y así vamos a tener la capacidad de poder enseñar, corregir y todo lo que menciona en el versículo 16. Bien, ahora vamos a ir a la quinta pregunta. Dice, ¿qué beneficios nos ofrece la Santa Biblia? ¿Qué beneficios? ¿Ok? Ahora, perdón, no es qué beneficios, me quedé con beneficios, es qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia. Pregunta número 5. Vamos a verlo, continuamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Bien, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 15, versículo número 4. Bien, la pregunta es, vuelvo a repetir, ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? Vamos a verlo. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué bendiciones nos trae la palabra de Dios? Realmente, definitivamente, como dice su palabra, nos trae esperanza, que por la paciencia y el consuelo, bien, de las Santas Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Ok? Esperanza de saber que si hoy en día estás pasando por un mal, hoy en día de repente, ¿quién no tiene sufrimientos? ¿O todo es color de rosa? No, ¿verdad? A veces tenemos días malos, definitivamente sí. Entonces, esperanza de saber que todo esto pronto, sí, pronto va a terminar, pronto. Esperanza de saber también que Jesús va a venir
Esa es la esperanza más grande particularmente que tengo, que Jesús volverá por segunda vez y estará con nosotros y nos abrazará y estaremos con Él. Algo tan maravilloso, realmente. Es una gran esperanza y la máxima esperanza que nosotros podamos tener. Pero si ahí aún no te llena, te voy a decir algo. La esperanza de saber que si tú has tenido un ser querido, a alguien que amaste muchísimo y que hoy en día no está, porque tuvo una enfermedad o porque tuvo un accidente y hoy no está contigo, pues tú ten la esperanza de que esa persona, de que esa personita que fue tan querida por ti, tan amada por ti, pues la volverás a ver. Sí, esperanza de poder tener, de poder ver nuevamente a los tuyos. Cuando ver a Jesús por segunda vez. ¿Ok? Bien, entonces para responder a la pregunta, ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? Definitivamente nos ofrece esperanza. Esa es la respuesta. Bien, ahora vamos con la pregunta número 6. ¿Ok? Ya es la última pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Vamos a verlo en Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a verlo. Isaías capítulo 40, versículo 8. Bien, dice la palabra del Señor. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice, ¿no? Increíble, qué hermoso. Entonces, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? Definitivamente perdurará para siempre. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Puede que la hierba se seque, ¿no? Pueda que una flor se caiga, mas la palabra de Dios permanecerá o permanece para siempre. Entonces la respuesta sería para siempre. ¿Sí? La palabra, la Biblia, perdurará por siempre. Estamos a punto de terminar esta lección, la lección número 1. Bien, ahora déjame decirte algo. Si tú estás viendo este video es porque realmente quieres un cambio en tu vida. Y estoy segura que tú estás dispuesta a hacerlo. Pues bien, no te detengas, continúa. Bien, cada semana voy a ir subiendo los estudios bíblicos. La lección 2 es la siguiente y las voy a seguir con mucho gusto para cada uno de ustedes. Bien, así que nuestra siguiente lección es acerca de Dios. Sí, de Dios, para conocerlo un poquito más. ¿Ok? El tema de la lección 2 es Dios. Y una de las preguntas, así como las que tuvimos el día de hoy, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Wow, es una pregunta que realmente nos deja pensando. ¿Ustedes qué creen? Bien, esa y más preguntas vamos a ver en la lección número 2. Bien, le voy a estar subiendo la próxima semana. Bien, ahora es tiempo de despedirnos. Dios te bendiga muchísimo a ti y a los tuyos. Bien, nos vemos.